Bien, entonces vamos a iniciar el curso hablando de qué cosa es la seguridad de la información. Pero antes de hablar de qué cosa es la seguridad de la información, pues hablemos un poco de qué es la información. Tenemos que conocer este concepto. La información es un activo de una empresa, de una organización, que tiene valor y que debe ser protegida de forma adecuada. La información puede tener diversas formas y se puede almacenar en diferentes medios, ¿no? Como nosotros conocemos, dentro de una empresa, la información se puede reflejar en documentos, la información se puede reflejar en las bases de datos, en los sistemas, en los discos duros, puede estar en diferentes medios, incluso puede ser hablada, escrita y también se manifiesta en conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? En el conocimiento que tienen las personas sobre el manejo de algún proceso específico. Ahora que ya tenemos claro qué cosa es la información, ya podemos hablar de qué cosa es la seguridad de la información. Se define como la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información en sus diferentes formas, tales como escrita, hablada, impresa, electrónica y así sucesivamente. Es decir, en diferentes representaciones. Entonces, dejemos claro esto. La información es un activo de la organización y es un activo que tiene mucho valor hoy en día. Hoy en día la información cuesta y nos cuesta protegerla. Seguridad de la información se define como la protección de tres pilares: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Son tres componentes que vamos a hablar mucho en el curso y que nos sirven para poder proteger la información. Pues ahora hablemos de esos tres pilares. ¿Qué es la confidencialidad? La confidencialidad es la propiedad que hace de que la información no esté disponible o sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. Aquí tiene que ver mucho con el control de acceso, tiene que ver mucho con qué tipo de información puede ser pública, privada o protegida dentro de la empresa. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros somos clientes de un banco. Yo voy al banco, aperturo una cuenta de ahorros y esa cuenta de ahorros, pues yo hago un depósito de, vamos a suponer, $2,000. Pasa un tiempo, pasa unos 10 días, 15 días y me encuentro en una reunión de trabajo. Y en esa reunión de trabajo, un amigo se acerca y me dice: Grover, ¿me puedes prestar, por decir, $500? Y yo, como soy una persona un poco desconfiada, no quiero prestar. Entonces le digo: no, mira, en este momento yo no cuento con ese capital para poder prestar. Entonces la persona me dice: pero yo sé que en tu cuenta tú tienes $2,000. En la cuenta del banco tal. Entonces uno se puede quedar sorprendido, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo esta persona tiene conocimiento de que yo tengo cierta cantidad de dinero en una cuenta de un banco específico? Entonces aquí podemos ver que se ha violado o se ha presentado un incidente de seguridad en relación a la confidencialidad. ¿Ok? Entonces con eso tiene que ver este pilar. Vamos con el segundo pilar: integridad. Propiedad de exactitud, de integridad, de que los datos no sean modificados sin las autorizaciones debidas. Regresemos al ejemplo. Sigo teniendo mi cuenta de ahorros en el banco tal, donde yo aperturé con $2,000. Pasaron unos 8 meses, o vamos a suponer que pasó un año. Después de un año yo regreso y me doy con la sorpresa de que mi cuenta ya no tiene 2,000, porque se suponía que yo debía tener $2,000 más los intereses que pudo haber ganado. Pero resulta que mi cuenta de ahorro tiene $1,200. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los 800 restantes? Y pido un extracto, o mejor dicho, los movimientos de la cuenta, ¿no? Un reporte de movimientos. Y el banco me emite los reportes y podemos observar que ha habido modificaciones, ¿no? Ha habido retiros, ha habido cambios. Entonces, al haber esas disposiciones de dinero sin mi autorización, pues obvio que los datos ya no son exactos. Y ha habido un incidente que afectó a este pilar de la integridad. Por lo tanto, yo puedo hacer un reclamo a la entidad financiera, en este caso al banco. Y finalmente el tercer pilar, no menos importante, muy importante, que tiene que ver incluso con la continuidad del negocio, que también vamos a hablar más adelante, es la disponibilidad.
Propiedad de que la información sea accesible, esté disponible y usable bajo demanda por una entidad autorizada. O sea, siempre la información tiene que estar disponible, pero para las personas o entidades o procesos autorizados. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer, regresamos al mismo ejemplo. Yo me voy al banco, donde tengo mis $2.000 aperturados en mi cuenta de ahorros, me acerco a la atención de clientes o a la ventanilla y en el banco me dicen, ¿sabes qué, señor? En este momento no te puedo atender, no tengo sistema. Imagínense, no puedo acceder a mi dinero. O sea, la información de mi cuenta de ahorros no está disponible y por lo tanto se presenta un incidente de disponibilidad. Entonces aquí pueden ver cómo podemos relacionar estos pilares directamente a la protección de la información que mencionábamos hace un momento. Bien, ahora vamos a hablar de por qué la ISO 27001, por qué tenemos que utilizar este estándar para empezar a trabajar un proyecto de seguridad de la información en cualquier negocio. Bien, empezamos hablando de que la ISO 27001 es un estándar internacional, el mismo que ha sido publicado por la Organización Internacional de Normalización ISO. ¿Esto qué implica? Implica que ha tenido que pasar por un proceso de votación, ya que dentro del estándar o de la organización existen miembros y estos miembros pues evalúan para que se pueda publicar en este caso un estándar. La mayoría de los miembros tuvieron que votar para que esta norma sea, digamos, aceptada y se pueda utilizar. En efecto, esto significa que la mayoría de los países del mundo han aceptado este estándar como el estándar líder a nivel internacional para implementar seguridad de la información. Asimismo, podemos recalcar de que este estándar fue escrito por expertos en el campo de seguridad de la información, o sea, no ha sido escrito por cualquier persona, ¿no? Es un conjunto de personas que tienen cierto conocimiento, o mejor dicho, un grado de conocimiento experto en este campo. Y a través de ellos han llegado a un consenso para implementar las principales prácticas de seguridad de la información. Por lo tanto, no es un producto único de una sola persona, sino es un consenso que se da entre diferentes personas. El siguiente punto de por qué utilizar la ISO 27001 es que es certificable. Una de las características que diferencia a esta norma de otros marcos de trabajo es que una organización puede ser certificada por un organismo que realiza esta certificación. Para eso, este organismo tiene que estar acreditado y por lo tanto será capaz de demostrar su cumplimiento a los clientes, a sus socios, propietarios y otros interesados. Y esto es muy importante, ¿no? Para cualquier negocio, prácticamente es un nivel de imagen el demostrar de que su empresa está siendo certificada o ya es certificable en seguridad de la información. Otro motivo de por qué utilizar la ISO 27001 es porque es el marco de trabajo número 1. Quiere decir de que no hay duda de que la ISO 27001 se ha convertido ya en el marco más utilizado en todo el mundo para gestionar la seguridad de la información. Muy similar a lo que es el ISO 9001 en lo que se maneja el tema de calidad, ¿no? Si tú quieres gestionar calidad dentro de tus procesos, tienes que utilizar la ISO 9001. ¿no? Que digamos que es el marco más utilizado por muchas empresas. En este caso, la ISO 27001 es el más utilizado para poder implementar de una forma adecuada y correcta la seguridad de la información dentro de una empresa. Bien, ahora vamos a hablar de los beneficios que nos trae la correcta implementación de la ISO 27001 dentro de las empresas. En realidad, los beneficios son varios, pero traté de enfocar en estos 10 beneficios que estoy seguro ayudan mucho a las empresas en la actualidad. Primer beneficio, reducir los riesgos de seguridad. Una de las ventajas de lograr una implementación adecuada de seguridad de la información dentro de la empresa es que nos ofrece garantías de poder tener los datos protegidos sin importar su ubicación de estos. Por ejemplo, los datos pueden estar en línea, pueden estar en la nube o pueden estar almacenados en alguna parte de la red, ya sea interna o digamos en una red externa a la empresa.
pero el contar con la ISO 27001 nos da confianza de que estos datos estén protegidos y que todos los miembros de la empresa puedan acceder a ellos de forma segura. También existe una mayor sensación de resiliencia contra los ataques cibernéticos. Estos sistemas de seguridad nos permiten implementar protocolos para poder protegernos ante este tipo de ataques. Segundo beneficio, ayuda a organizar la información de la empresa. Cuando se hace la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, uno de los puntos que se trata es la clasificación de la información. Y al tener una información clasificada, pues nos ayuda a trabajar dentro de los límites de una estructura de datos establecida dentro de la empresa, porque esta información se va a encontrar clasificada. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de información clasificada? Podemos diferenciar información sensible, información pública, información privada, y que estos tienen que estar clasificados de acuerdo a ciertos criterios que se aplican dentro de la empresa. Un tercer beneficio es una planificación adecuada. ¿A qué nos referimos con una planificación adecuada? Al estar basado en un estándar, como es el caso de un ISO, ofrece a la empresa una amplia gama de mejores prácticas para poder probar y proteger la seguridad, su gestión, su administración, cómo hacerle auditoría, el mantenimiento y la modificación de los datos. El éxito de este sistema involucra a todos los niveles de la organización. Intercambio seguro de información. En la actualidad y gracias al internet ya existe, comunicación entre empresas, entre clientes, entre proveedores, ¿no? Entonces ya existen diferentes formas de intercambiar información. Y al tener un adecuado sistema de gestión de seguridad de la información implementado, pues logramos implementar canales seguros que nos van a permitir intercambiar precisamente la información de forma segura. Quinto beneficio, posición competitiva. Este beneficio sobre todo se enfoca cuando logramos certificar a la empresa en un ISO. En este caso sería en el ISO 27001. Imaginemos qué pensarían nuestros clientes, nuestros proveedores e incluso nuestros competidores si es que supieran que estamos certificados en un ISO de seguridad de la información. Pues garantizamos que los datos que manejamos están protegidos. Reputación de la empresa. Tiene relación con lo que acabamos de decir en el beneficio anterior, ¿no? Es obvio que si mi empresa ya está certificada, cumple con los procesos adecuados para tener un correcto sistema de gestión de seguridad de la información, es obvio que la reputación que tiene nuestra empresa va a ser mucho mejor ante los competidores y ante nuestros clientes, que es lo que buscamos, ¿no? Una buena imagen. Cumplimiento de las regulaciones. En muchos países, por norma propia de cada gobierno, se exige que se implementen ciertos estándares de seguridad a nivel de Estado e incluso a nivel de instituciones privadas. Por ejemplo, en Perú, en Chile, en Colombia, en México y en algunos otros países existen regulaciones que permiten que, por ejemplo, instituciones financieras se les exige cumplir con el estándar ISO 27001, incluso en España y en otros países, ¿no? Entonces, si nosotros ya abarcamos esto en un proyecto de implementación, es obvio que vamos a ir cumpliendo con estas regulaciones. Otro beneficio es que nos ayuda a tener un entorno de trabajo seguro, ¿no? Nuestros empleados se van a sentir más seguros cuando conozcan o se den cuenta de que hemos implementado ciertas medidas para proteger la información de la empresa, cuando se den cuenta de que la información está clasificada o cuando se den cuenta que estamos haciendo trabajos de concientización dentro de la empresa, y entonces ellos se sienten en un entorno de trabajo confiable y seguro. Ahorro de tiempo y dinero. Sé que a veces esto es un beneficio que no lo vamos a ver muy palpable en un inicio. Incluso muchos gerentes o directores de empresa pueden verlo como un gasto innecesario en una primera instancia, pero pongámonos en el escenario de que sucede un incidente y paralice las operaciones de la empresa. ¿No creen ustedes que eso podría costarle mucho dinero e incluso tiempo el volver a la normalidad? Pero si yo tuviera los controles adecuados, si hicimos la inversión adecuada en una correcta implementación de controles basados en un SGSI, pues obvio que vamos a tener un ahorro de tiempo y dinero dentro de la empresa. Y finalmente, mejorar la cultura empresarial.
toda empresa busca de alguna forma mejorar la cultura de su organización, y el implementar buenas prácticas basadas en estándares internacionales, pues obvio que nos van a dar una mejor cultura dentro de la empresa, ¿no? Los empleados se van a sentir más contentos, se van a sentir más confiados, ya que se van a dar cuenta de que se están aplicando ciertas medidas para respaldar el procesamiento y el almacenamiento de la información de la empresa. Y por ende, cuando existe una mejor cultura empresarial, pues existe un mayor logro de objetivos. Vamos a hablar de lo que es un SGSI, también llamado Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Un sistema de gestión es todo un marco de trabajo integrado que nos permite describir, en este caso, toda la planificación de la seguridad de la información dentro de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? De que en este sistema de gestión, ojo, no es un sistema informático. A veces cuando escuchamos la palabra sistema, creemos o pensamos de que es un sistema informático, ¿no? Es una aplicación. En realidad, un sistema de gestión es un compendio de políticas, procedimientos, reglamentos, buenas prácticas, planificación, planes operativos. En realidad es todo un marco de cómo voy a orientar el tema de seguridad de la información dentro de la empresa. Por eso nos dice que es un marco de trabajo integrado que va a describir precisamente la planificación de la seguridad de la información dentro de la empresa. Nos proporciona un perfecto equilibrio entre la parte de tecnologías de la información, la parte de las comunicaciones y el negocio de la empresa. Además, requerimos la participación directa de la alta dirección, y no solo la participación directa, sino también el apoyo. Si no tienes el apoyo de la alta dirección de la empresa, pues digamos es un riesgo, porque puede ser que el proyecto, la implementación del SGSI sea un fracaso, ya que esta participación nos va a asegurar que el proyecto cuente con los recursos necesarios y además sea compatible con los objetivos estratégicos de la empresa. También un SGSI nos ayuda a estructurar la documentación de la seguridad de la información de la empresa, ¿no? O sea, qué documentos debo tener, manejar las versiones, manejar los roles, quiénes son los encargados de mantener esa documentación, cada cuánto tiempo debemos darle mantenimiento, ¿no? Hay todo un enfoque que vamos a ir hablando dentro del curso. Brinda un sistema de capacitación para que los empleados de la empresa sean conscientes de la importancia de la seguridad de la información. Concientizar de que la información y la seguridad de la información es muy importante dentro de la empresa. No olvidemos que el peldaño más débil de la seguridad es el usuario. El usuario puede cometer un error por más mínimo que sea y puede afectar algún pilar que mencionamos en una lección anterior de la seguridad de la información, ¿no? Un usuario se equivoca y puede afectar la disponibilidad, puede afectar la confidencialidad o puede afectar la integridad de la información, y por lo tanto esto puede ocasionar una pérdida irrecuperable para la empresa. Como explicaremos más adelante, un SGSI lo que nos ofrece es un camino de cómo lograr una implementación perfecta de la seguridad de la información, y normalmente eso tiene una secuencia, ¿no? Una secuencia de cómo vamos haciendo. Vamos a ver todo un ciclo que existe para implementar la seguridad de la información, ¿no? Cómo empezar un proyecto de ISO 27001. Pero antes de empezar el proyecto, pues hay que conocer la estructura del estándar. ¿Qué es lo que nos ofrece? Cuando usted compre o consiga el ISO 27001, bueno, por temas de copyright, derechos de autor de la ISO, yo no lo puedo compartir en el curso, ¿no? Porque es un documento, digamos, restringido, es un documento que tiene un costo, y si yo hago eso, pues podría tener problemas, ¿no? Pero sí les puedo comentar qué es lo que trae, ¿no? Cuando ustedes consigan este documento, se van a dar cuenta de que tiene aproximadamente entre 18 a 20 o 22 páginas, si es que lo consiguen en PDF. Se divide en 11 secciones. Además de esas 11 secciones, tiene el anexo A, que es el anexo de controles. En lo que respecta a las secciones de la 0 a la 3, son secciones introductorias, que
que incluso las hemos ido mencionando en la sección anterior, ¿no? De forma teórica, porque trata precisamente de eso, ¿no? No es obligatorio para la implementación, son temas, digamos, de conocimiento, cuál es la relación del ISO con otros estándares y todo lo demás. Pero a partir de la sección 4, la sección 10, ya son obligatorias su implementación dentro de un proyecto de ISO 27001, lo que significa que todos sus requisitos se deben implementar en una organización si es que queremos cumplir con el estándar. Los controles del anexo A deben implementarse solo si se declara un documento que se llama la Declaración de Aplicabilidad, también llamado como SOA, que vamos a ir viéndolo más adelante. Y de acuerdo a ello, vamos a hablar entonces qué es lo que trae este estándar. El primer apartado es el apartado de introducción, donde se explica el propósito de la ISO 27001 y su compatibilidad con otros estándares de gestión. El apartado 1 explica el alcance, es decir, cómo este estándar puede ser aplicable a cualquier tipo de organización. No es, digamos, orientado solo a banca, a industrias, no, es para cualquier tipo de organización. Y aquí en este apartado es donde nos explica precisamente ese detalle. El apartado 2 son las normativas de referencia, ¿no? Referencia de la ISO 27001 como un estándar donde se dan términos y definiciones de todo este estándar. El apartado 3 son términos y definiciones, ¿no? De nuevo, temas de referencia de la ISO 27000. Y el apartado 4 es el contexto de la organización. Y es a partir de esta sección donde se empieza la implementación de un proyecto de ISO 27001. Porque esta es la fase de planificar el ciclo PDCA, ¿no? El ciclo PDCA define los requerimientos para entender las cuestiones internas y externas de las partes interesadas y sus necesidades para definir el alcance del SGSI, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. El ciclo PDCA significa Plan, Do, Check, Act, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. Luego tenemos el apartado 5, que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Es la fase de planificar el ciclo PDCA y define las responsabilidades de la alta dirección, el tema de los roles y las responsabilidades dentro de una política de seguridad de la información, que es obvio, es una política de alto nivel dentro de la empresa. El apartado 6 tiene que ver con la planificación, ¿no? Esta sección de la fase de la planificación también del ciclo PDCA es donde se definen requerimientos para la evaluación precisamente de los riesgos, el tratamiento de los riesgos, la declaración de aplicabilidad, el plan de tratamiento al riesgo y el establecimiento de los objetivos de la seguridad de la información dentro de la empresa. Luego tenemos el apartado 7, que es el apartado de soporte, también parte de la fase de planificación del ciclo PDCA. Se definen requerimientos para la disponibilidad de recursos, competencias, conocimiento, comunicación, control de documentos y registros. Luego entramos a la parte de operación, cómo operamos el SGSI, y esta es la parte del ciclo PDCA que define la fase de hacer. Se define la implementación de la evaluación y tratamiento del riesgo, así como los controles y otros procesos necesarios para conseguir los objetivos de seguridad de la información dentro de la empresa. Entonces ya vimos dos fases del ciclo PDCA, ¿no? La parte de planificación, comprendida por liderazgo, planificación, soporte, y la parte de hacer, que es el apartado de operación. Luego tenemos el apartado de evaluación de desempeño, y este apartado ya forma parte del ciclo PDCA de la fase de verificación, donde se definen los requerimientos para el monitoreo, la medición, el análisis, la evaluación, el tema de auditorías internas y las revisiones por parte de la dirección de la empresa al sistema de gestión, porque no olvidemos, al ser un sistema de gestión tiene que ser evaluado, porque de nada sirve que hagamos todo en documento, pero si no evaluamos que todo está funcionando, pues es lo mismo que nada. ¿Ok?
¿ok? Luego tenemos el apartado 10, la parte de mejora, ¿no? Esto ya viene a ser con la fase de actuar del ciclo PDCA y define los requerimientos para las no conformidades, ¿no? Las correcciones, las acciones correctivas y la mejora continua del sistema de gestión. No olvidemos, al ser un ciclo PDCA es un ciclo de mejora continua, siempre está mejorándose. Por buenas prácticas, la gran mayoría de empresas lo que hace es hacer una revisión anual y va detectando mejoras, y esas mejoras se implementan en el siguiente año, y en ese año pues se corrigen y se va revisando nuevamente el SGCI, ¿no? Como pueden ver, es un ciclo continuo. Y finalmente tenemos el anexo A. El anexo A nos proporciona el catálogo de todos los controles, que son 114, que están localizadas en 14 secciones, ¿ok? Divididas desde la sección A.5 a la sección A.18. Para lograr la seguridad de la información, no solamente basta con implementar controles. Primero hay que saber lo que uno quiere lograr y hay que definir o crear un entorno adecuado para empezar un proyecto de este tipo, ¿no? Con involucramiento de muchas personas dentro de la empresa, sobre todo de la alta dirección, porque sin el apoyo de la alta dirección pues vas a tener un problema ahí, un riesgo de incumplimiento. Una vez implementados los controles de seguridad, se deben cuidar y se deben mantener y mejorar. En resumen, una vez visto estos apartados, si alguno de estos los dejamos fuera, implicaría que no tendríamos una seguridad de la información funcional, ¿ok? No estaría funcionando nuestro sistema de gestión. ¿Y qué puede suceder si no funciona? Pues primero, no vamos a tener una seguridad de la información con apoyo de la alta dirección. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, definimos reglas claras sobre quién puede aprobar los documentos, cómo cada documento es distribuido y protegido y cómo se mantiene? O en todo caso, si nuestros empleados no se preocupan realmente en leer la política de seguridad y los procedimientos que nacen a partir de esta política. Entonces todo esto sería, digamos, innecesario. Prácticamente tendríamos solo un conjunto de documentos, pero que no nos ayudarían realmente a la implementación correcta de un sistema de gestión, en este caso, de seguridad de la información. Ahora, si tú como empresa quieres certificarte, como les dije, quieres certificarte en la ISO 27001, si tú quieres que tu empresa tenga ese sello de certificado, pues en ese caso tienes que implementar todos los requisitos desde el apartado 4 hasta el apartado 10. Son obligatorios, ¿ok? Como les dije, desde el apartado 0 al apartado 3 son temas de terminología, definiciones, ¿no? Requerimientos, pero del apartado 4 al apartado 10 son requisitos indispensables o, mejor dicho, obligatorios de implementación si en caso queremos certificarnos. Bueno, si en caso no quieres certificarte, porque es todo un proceso que puede llevar un par de años, se recomienda igual ir implementando poco a poco.